nuevamente que el doctor Topete se encuentra en una reunión con el presidente municipal, o sea, lo que sería para nosotros el alcalde. Pide las disculpas, en cuanto termine la reunión se conecta con nosotros, si esto es viable, si no, para no perder tiempo, vamos a seguir avanzando en nuestra temática e intentaremos realizar el próximo martes esta videoconferencia. De no lograrlo, daremos nosotros la temática de líneas digitales para no ir atrasando el contenido de este curso, que hasta el momento, creo, a Dios gracias, lo llevamos según su contenido. Para el seguimiento sobre la temática que estábamos abordando en cuanto a ayudas humanitarias y la parte de coordinación y organización en desastres, hay un tema importante que se llama herramientas para gestión de riesgos. Dos preguntas fundamentales para quienes alguna vez les ha tocado atender desastres, no solo en la emergencia de un hospital o un centro, un puesto de salud o un servicio de salud, sino que en otro nivel, en otro ámbito. Dos preguntas. Una, ¿qué herramientas para la gestión de riesgos de desastres conoce o ha oído mencionar? Y ¿cuáles herramientas ha utilizado para la gestión de riesgo de desastres en la institución a la que pertenece? Generalmente, aunque tenemos planes de desastres, no establecemos dentro de esos planes las herramientas que tenemos que utilizar, que no las hemos estandarizado a nivel nacional para esa utilización. Aunque se envían al momento de recopilar información, lo demás, ciertos instrumentos que son los que se utilizan, hay algo más que tenemos que utilizar para este diferente tipo de situaciones. ¿Cómo definimos lo que es una herramienta para gestión de riesgos y desastres? La definimos con los efectos, ¿verdad?, como herramienta de gestión de riesgo de desastres a todos los sistemas, aplicaciones, controles, instrumentos y metodologías, entre otros, que se emplean para facilitar precisamente el proceso de prevención, mitigación y preparación, o sea, toda la parte del antes del desastre, fortaleciendo las capacidades que nos permitan para evitar disminuir o transferir los efectos de un evento adverso o una amenaza. ¿Cómo los clasificamos estas herramientas? Las vamos a clasificar como herramientas de identificación y análisis de riesgo, herramientas de reducción de riesgo, herramientas de monitoreo, preparación y reconstrucción y herramientas de protección financiera. En las herramientas de identificación y análisis de riesgo vamos a evaluar el riesgo, identificando inventarios de amenazas, vulnerabilidades, que es lo primero que se hace con un plan de desastres a nivel municipal o en el ámbito donde lo estemos desarrollando. Evaluación de sistemas expuestos como edificaciones esenciales, líneas vitales, entre otros. Evaluación de vulnerabilidad en los centros urbanos. Preparación de escenario de riesgos y mapas de multiamenazas y análisis de los niveles de riesgo con fin de zonificación, reglamentación y planificación. Dentro de este mismo tipo de herramientas de identificación y análisis tenemos las tipo B, que son los sistemas de información. Aquí vamos a ver sistematizaciones de inventarios de información sobre la evaluación de estas amenazas, sistemas expuestos también, la información de categorías sobre amenazas y vulnerabilidades de sistemas de información geográfico, sistematización de información de alerta temprana y con información acerca de acciones de gestión de riesgo. O sea, vamos a ver dos tipos de herramientas, las que evalúan el riesgo y las que nos van a dar dentro del sistema de información qué procesos tenemos de problemática dentro del riesgo. Aparte de estas herramientas, tenemos aquellas que nos van a ayudar a reducir el riesgo. Dentro de estas herramientas para reducir el riesgo tenemos la de educación y sensibilización. Esto va a incidir a nivel político, información de recursos humanos, educación y capacitación, todos los mecanismos de información que se van a dar periódicamente, campañas de información públicas, entre otros, campañas de divulgación, currículos educativos, todo lo que tenga que ver desde la educación formal como lo que sería la capacitación formal e informal para mantener el proceso de educación y sensibilización a toda la comunidad, a todas las instituciones sobre lo que sería la gestión del riesgo. Dentro de estas mismas herramientas, en lo que serían las herramientas educativas y sensibilización, tenemos las normativas. Esto es todo lo que nos va a proporcionar la información sobre decretos, políticas, normas, leyes, todo lo que tenga que ver con la temática de reducción de riesgos. En la parte nuestra, los más importantes, como sería la Política Nacional para Reducción de Riesgos, la ley de la creación de la CONRED 109/96, todo lo que sería lo del Ministerio de Salud, entre otros que tenemos dentro de la normativa que ustedes recordarán, revisamos en un momento determinado
puntualmente en lo que era leyes y reglamentos en la parte de desastres. También dentro de estas herramientas tenemos las herramientas de reducción de riesgos, estamos las de planificación. Aquí hay una forma bien importante dentro de estas herramientas y es la herramienta de la planificación del ordenamiento territorial. Muchas veces dentro de lo que nos hace vulnerables es las construcciones, no son los subtipos, sino cómo están establecidas dentro del proceso de lo que es el crecimiento urbano o rural de ciudades o de algunas situaciones, caseríos y otros que no van teniéndolo en una forma ordenada. Y esta herramienta nos ayuda a este planeamiento, ordenamiento territorial. Nos hace ver procedimientos y metodologías de incorporación de riesgo como determinantes en tomas de decisiones. Un ejemplo es lo que se ha hecho en Guatemala precisamente en la integración de la gestión de riesgo o los riesgos de todo lo que es la planificación estratégica por medio de SGPlan. Los planes y programas de proyectos formulados para entidades territoriales que determinan ese riesgo. También tenemos las de intervención física de territorio, donde ya hay varias normas que Conreda ha hecho acá, como la norma 1 o 2, donde tenemos normas sobre construcción, adecuación, evaluación de estructuras físicas y no físicas para disminuir el riesgo, la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Los programas de reubicación y mejoramiento y protección de vivienda, un ejemplo es lo que pasa con Cambrai, donde lamentablemente el último desastre que tuvimos en Guatemala, donde ya se había advertido que había que movilizarlo del lugar y movilizarlo al lugar donde realmente la vivienda esté protegida. Toda la metodología para incorporación a mitigación de riesgos, programas de intervención y reducción a vulnerabilidad y planes de protección y recuperación y ordenamiento, entre otros. Y luego los sistemas de alerta-alarma, las redes de observaciones hidrometeorológicas, sismológicas y acelerógrafos, monitoreo de alerta de cuencas. Guatemala es un pionero en el sistema de alerta-alarma a lluvias y sus efectos adversos como son las inundaciones. Tenemos uno de los mejores sistemas de alerta-alarma en la parte de inundaciones a nivel Guatemala. Tenemos también herramientas de monitoreo, preparación y reconstrucción, en las cuales tenemos los planes de emergencia, que es precisamente esos planes que hablábamos en su momento de cómo vamos a hacer planes para atención de desastres, con planes institucionales de emergencia y contingencia, coordinaciones de diferentes ámbitos, nacional, municipal, departamental, los planes de reconstrucción en el momento de que se produzca el desastre y las transferencias de riesgo, que sería otra parte importante para nosotros. En esta transferencia de riesgo se usa un instrumento muy importante actualmente, que es el CAPRA, que es la evaluación probabilística de riesgos para América Central. Precisamente estábamos anteriormente en la presentación del ingeniero Castillo de CEPRENAC, que es el Centro de Prevención de Desastres Naturales para Centroamérica, donde hablamos precisamente de esa oficina que se tiene a nivel regional, está aquí en Guatemala la sede, precisamente para la prevención de desastres, y dentro de eso aparece el CAPRA. El CAPRA, que es una evaluación probabilística de riesgos para nuestra América Central. Esta iniciativa CAPRA surge precisamente para la necesidad del completo entendimiento del desastre, no solo en cada uno de nuestros países centroamericanos, sino que en esa integración centroamericana que hay. Es un mecanismo que concreta esa comunicación, entendimiento en la gestión de riesgo, y el objetivo del CAPRA, dentro de ello está la creación de una plataforma de software que nos permita la modelación de componentes previos de análisis de riesgo, que en una forma sistemática e informática podamos ver ciertos modelos de probables riesgos que se pueden producir a nivel de Centroamérica y con eso tener una mejor facilidad para poderlos abordar, viendo sus amenazas, exposición, su vulnerabilidad. Y por supuesto, esos modelos nos ayudan a ¿qué? A tipificar y estratificar el riesgo, pudiendo utilizar entonces esa herramienta informática para hacer un cálculo probabilístico de los diferentes desastres y el impacto que podría darnos a nosotros en Centroamérica sobre la base de la amenaza que tenemos y la vulnerabilidad que podríamos tener. El CAPRA, como decimos, que es una plataforma de evaluación de riesgo, esta núclea de la plataforma se llama CAPRA-GIS, que es el sistema informático, ¿verdad? para realizar lo que es el CAPRA, que es un sistema de información geográfica orientado al cálculo probabilístico de riesgo. También tenemos el wiki y el visor de mapas como sitios dinámicos en construcción. En la versión alfa del www.capra.org ustedes pueden ver un poquito más de información sobre esta herramienta y el uso que se hace de ella a nivel centroamericano como una plataforma probabilística para establecer riesgos y con eso poder abordar
y deberíamos de trabajar más en prevención para disminuir estos impactos y tener menos desastres en la región. Para ver ejemplos de mapas de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, pueden también visitar el www.ecapra.org. Entonces el CAPRA-GIS, o sea, el sistema gerencial, perdón, el sistema geográfico, es una metodología de análisis de riesgo donde vamos a ver los probables daños, la exposición y o sea la amenaza y la vulnerabilidad, y esto nos va a producir esa vulnerabilidad principalmente. Nos va a dar los daños físicos que vamos a ver en tiempo real a nivel geográfico, la estimación tanto económica o humana que se va a dar de daños producidos por estos modelos que pueden darse o en el momento propio de un evento como tal, esa herramienta para poder ver el abordaje del daño. Y esto obviamente nos va a llevar a los diferentes niveles de resolución, tanto en construcciones, en las diferentes cuadras, en las diferentes comunidades, ¿verdad? Las localidades o ciudades que pueden utilizarla, ¿verdad? La exposición que vamos a dar y cómo se va a utilizar esta herramienta. Una importación de las aplicaciones del CAPRA es precisamente esos análisis de beneficio-costo de la mitigación, los escenarios de riesgos de atención de emergencias para poder ver los diferentes escenarios que hay y con estos diferentes escenarios que hay, cómo podríamos abordarlos en el momento que se produjeran en la parte real. La planeación de ordenamiento territorial, que es una herramienta fundamental en la actualidad para poder disminuir las amenazas y poder atacar las amenazas y disminuir la vulnerabilidad a esas amenazas y la retención de transferencia del riesgo financiero. Esta presentación es una presentación para tener un fortalecimiento más de la temática del día de hoy, de toda la parte de ayuda humanitaria que suma y otras herramientas que se usan para la prevención y atención de desastres. Terminamos esta presentación. Si ustedes tienen preguntas, por favor, estamos para responderlas, o si quieren interactuar con comentarios o algo más, tanto de las mismas presentaciones como del mismo proceso en que llevamos este diplomado, y si ustedes sugieren mejoras o algún tipo de situación o comentario que deseen hacer. Ok. Muy bien, colegas, muy amables por la espera. Vamos a continuar la última plática del día de hoy. Vamos a seguir avanzando dentro de nuestro contenido y hoy vamos a platicar un poco sobre lo que son, vamos a entrar a esa parte propiamente que de pronto ustedes están esperando, que ya es la respuesta a los desastres, la parte médica propiamente, donde ya nos compete un poco más en este tipo de situación. Nos quedan todavía algunas temáticas interesantes que vamos a manejar. Les comento, ya tenemos la confirmación de INASIF, por ejemplo, que nos van a venir a platicar un poquito sobre desastres y cadáveres, manejo de cadáveres en desastres. Va a venir, según me comentó la persona, de una pequeña presentación muy interesante e importante sobre la experiencia que se tuvo en Cambrai recientemente, que es una parte importante. Definitivamente que en la parte médica como tal, como somos nosotros médicos, tenemos un papel fundamental, un papel importante en la parte de los desastres. Por supuesto que nosotros quisiéramos que todo se basara en prevención y en mitigación, pero lamentablemente se da. Y cuando se da, esa parte del antes del desastre que hemos visto anteriormente, la vamos a basar también en la parte 3, que sería la parte de preparación. Prepararte para la atención en los desastres, que los servicios de emergencia estén capacitados, estén entrenados, estén estandarizados, que realmente sea un sistema de sobre esa base de la cadena de la vida, desde la comunidad, platicábamos, pasando por el prehospitalario al hospitalario, donde realmente respondamos y podamos disminuir el impacto a la vida, el impacto a los daños, a las discapacidades permanentes, que las discapacidades transitorias sean menores o de menos tiempo. Y en eso vamos a entrar a esta temática, donde precisamente son los servicios de salud ante situaciones de emergencias y desastres, que sería la temática que estamos ingresando en este tiempo. Cuando hablamos de servicios de salud, no solo nos referimos a un Ministerio de Salud, nos referimos a todos los servicios de salud. Reitero, la comunidad, la atención hospitalaria, centros, puestos, todo lo que tenga que ver con la atención de salud. Para esto recordemos algunos conceptos que ya hemos visto y otros que no. Recordemos lo que es salud, ¿verdad? La salud viene del latín salus, que quiere decir el estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Y no solamente precisamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves. También tenemos como servicio
con origen en el término latino servitum, que quiere decir la palabra servicio. Se lo definimos como la actividad y la consecuencia de servir. O sea, si tomamos estas dos definiciones de salud y servicio, tomaremos en cuenta que un servicio de salud no es más que esa actividad y consecuencia de servir hacia la salud del individuo, la cual es el objetivo primordial de nosotros los médicos. Tal vez dentro de las cosas que personalmente digo que son lamentables es que nuestra educación, tanto en pregrado como posgrado, es de una medicina curativa. Entre mayores posgrados tenemos dentro de la parte curativa, creemos que estamos mejor y dejamos muy por aparte esa parte de la prevención. Nos dedicamos a atacar los efectos y no las causas. Y esto hace que trabajemos muy poco en prevención y cada vez el foco importante de atención son los hospitales, precisamente por eso. Porque nos dedicamos más a curar que a prevenir que se produzcan los daños en un momento determinado. Entonces también definimos servicios de salud como aquellos servicios integrados por personal de salud en forma directa o por otras personas bajo supervisión de estas con los propósitos de promover, mantener y recuperar la salud, minimizando la disparidad tanto en accesos a los servicios de salud como en el nivel de la salud de la población. También OPS-OMS, que hace esta modificación del año 1996 en el año 2003, pero hay una parte importante de servicios de salud también, donde tenemos que hacer investigación, prevención, atención y atender al individuo al seno de la comunidad. Ya no seguir pensando en esos hospitales cerrados en cuatro paredes, en las cuales no vemos un más allá. Precisamente con esa visión diferente, allá a finales de los años 60, es que aparece la atención prehospitalaria, donde de un hospital salen a la calle a atender a una víctima de infarto, y ahí nace con la idea de alguien inteligente los servicios de atención prehospitalaria. Tenemos que ir un poquito más allá ya en Guatemala en lo que son los servicios de salud, en no pensar que solo el mega especialista es la parte importante dentro de nuestro país, sino que es la atención primaria, donde evitando podemos hacer una mejor salud para los guatemaltecos. Recordemos algunas definiciones que vimos anteriormente, lo que es un evento adverso. Hablábamos de que los desastres no son naturales, no es natural que exista un desastre, son eventos adversos que si somos vulnerables, esas amenazas nos pueden producir un desastre. Clasificamos esos eventos adversos según su impacto, según su inicio y según sus causas, que son las tres formas en que vamos a clasificar esos eventos adversos. Estos eventos adversos, si nosotros somos vulnerables, nos van a llevar al desastre, que no es más que ese evento o suceso que lo vamos a ver en la mayoría de los casos de una forma repentina. Mayoría de los casos porque hay situaciones como los huracanes, por ejemplo, que nos advierten con cierto tiempo de que el huracán es probable que nos vaya a impactar. Pero la parte importante de estos desastres es que esto nos va a causar alteraciones intensas sobre los elementos que esto somete. Y ahí viene la parte importante para nosotros, donde que estas alteraciones intensas, ¿qué nos van a producir? Nos van a producir daños a la salud, morbilidad, mortalidad, ¿verdad? Y aparte de eso nos va a producir daño a los bienes individuales y a los medios de la colectividad. Y dentro de estos daños a la parte de la colectividad, también le va a producir daño al medio ambiente, donde es una parte para nosotros importante de ese daño que pueda darse. Eso es hablando del desastre en una forma general, pero si vemos el desastre del punto de vista médico, nos vamos a una parte importante, porque puede ser que en el ámbito comunitario no haya mayor daño, no haya mayor problemática, pero que en un servicio de salud sí. Un ejemplo, que por ejemplo en las Cuestas de las Cañas haya un camionetazo, se va un autobús, llegan 30, 40 heridos al hospital de Antigua, supera la capacidad de atención del hospital y se vuelve un desastre desde el punto de vista médico. La comunidad no tiene daños, pero el hospital fue superado en su capacidad de atención. Por eso es que definimos un desastre desde el punto de vista médico, según la definición modificada del Colegio Americano de Medicina de Emergencia, en la CEP, en American College, como un acontecimiento donde los esfuerzos destructivos de eventos, de fenómenos naturales o creados por el ser humano, sobrepasan esa necesidad o capacidad de un servicio de una comunidad o región para satisfacer las necesidades de atención médica. Por eso el desastre en general es una parte importante, pero también hacemos énfasis en lo que es el desastre
del punto de vista médico. Para quienes trabajan en salud pública, bueno, en cualquier tipo de salud, pero específicamente en este momento en salud pública, personalmente siempre digo algo: todo servicio de salud se convierte en una emergencia en un momento determinado. Si usted está en un puesto de salud, viene un señor en el área rural, se cortó con un machete porque estaba cultivando, a él no le interesa si usted está entrenado o no, a él le interesa que usted le ayude a resolver su problema, que tenga una atención primaria ya a la emergencia, no de prevención, sino que a la emergencia, que le ayuden a poder sobrevivir y a tener menores secuelas. Por eso, a diferencia de que cometemos el error siempre, que a más lejos menos servicios y a más lejos menos entrenamiento, al contrario, sería la gente que responde y que está más alejada la que debería tener esos recursos para hacer las cosas de mejor manera. Si recuerdan, en su momento revisamos la fase del desastre, un antes, durante y después. En el antes, donde hacemos énfasis cada vez que platicamos en esa parte de prevención, de mitigación, de preparación. Recordemos que el hecho de prepararnos para la atención de la emergencia o desastre cuando se produce es una prevención secundaria, porque también estamos previniendo, porque al momento de estar preparados, planificados con una respuesta pronta y oportuna, vamos a disminuir el impacto y el daño a la salud del individuo, de la familia y de la comunidad. Por eso es bien importante tomar en cuenta lo que es el papel de los servicios de salud en la atención de los desastres. Aquí, los servicios de salud, en esa atención propiamente, ya no hablamos de la prevención, nos estamos dirigiendo específicamente a lo que es propiamente la atención del desastre. Por eso hablamos que la planeación de los servicios de salud en la atención de desastres principalmente son preparativos necesarios para atender a un gran número de lesionados. Ya vimos un poquito cuando hablamos de edad en salud, que dependiendo del tipo de desastre que se produce va a ser el daño a la salud. Un terremoto nos va a producir, por ejemplo, más víctimas mortales y víctimas de trauma, mientras que una inundación probablemente más muertos y sobre todo más damnificados. Entonces, dependiendo del tipo de desastre que tengamos, va a ser el daño a la salud. Y sobre esa base tenemos que hacer la planificación de los planes de atención, los planes de respuesta a los desastres. Por eso, cuando hablamos de la atención de víctimas en masa, nos basamos en un precepto fundamental: mayores beneficios al mayor número de víctimas. Por eso ya hablamos del triage y otra temática más que vamos a tocar más adelante, donde es tan importante, donde tenemos víctimas múltiples, y poder hacer esa clasificación de un triage primario en la parte prehospitalaria para ver a quién atendemos primero y a quién evacuamos en qué tipo de ambulancia después, y en la parte hospitalaria ese triage inicial para ver a qué área, verde, amarilla, roja. Bueno, actualmente en hospitales, en triage hospitalario usamos 6 diferentes niveles, no como se usa normalmente del verde, amarillo, rojo, ¿verdad? Sino que hablamos de 6 colores diferentes dependiendo de la severidad del problema. En su momento se hablará de la temática cuando hablemos de triage y hospitales, y ahí nos daremos cuenta de esta situación. Pues entonces la clave no es el número de víctimas, sino la relación entre el número de víctimas y las personas que atendemos a esas víctimas. Pueden haber 40 víctimas, pero si se encuentran 80 personas para atenderlos, no hay ningún problema. Pero las víctimas pueden ser 10 y solo se encuentran 2 personas, tenemos problemas. Entonces, que esa relación que tiene que haber es una parte fundamental. Por eso es que los preparativos de los servicios de salud para la atención de desastres van orientados a esa respuesta que sea planificada, que sea pronta y que sea oportuna, sobre la base de un sistema. Para hablar de sistema, tiene que tener como mínimo 3 situaciones: que esté coordinado, que esté integrado y que esté unificado, para poder hablar de una sistematización. Por eso es que hablamos que cada desastre es único. Se produce porque existen condiciones de riesgo y tienen efectos diferentes, dependiendo del tipo y del lugar donde estos se vayan a producir. Los desastres pueden afectar a la salud por múltiples razones. ¿Verdad? Que esto va a depender de la calidad del desastre, del tipo de desastre, la zona donde se produce el desastre, el tipo de amenaza que se produjo, la vulnerabilidad que tengamos al tipo de estos desastres. Por ejemplo, ustedes observan una fotografía, esa no es de Guatemala, esta es del Perú. Este es un terremoto que se produce en el área de Pisco, en Perú. Esto fue en el año de agosto del 2007, donde vemos que la infraestructura física del hospital colapsó completamente. Ahora la pregunta,
es, si colapsa nuestro hospital, ¿quién atiende a las víctimas? Y si no tenemos un plan de desastres, en este caso hospitalario, interno, no vamos a poder saber qué hacer en el momento. Si tienes una planificación de un plan externo, que es atender a víctimas, e interno, atender a los daños propios de nuestra institución o de nuestra infraestructura física y no física, entonces, si ya lo tenemos preparado y planificado, podemos saber en el momento qué vamos a hacer cuando colapsa una estructura o colapsa un servicio de salud en el momento de un desastre. Por eso, en el manejo del desastre, en esta etapa se prevé cómo vamos a enfrentar de la mejor manera el impacto del desastre y los efectos que el diferente tipo de desastre nos van a producir. También va a abarcar aquellas acciones para esa respuesta pronta y oportuna. O sea, nuestros planes de desastres van dirigidos a nuestra estructura, a cómo vamos a trabajar, cómo vamos a abordar, cómo nos vamos a coordinar, cómo vamos a realizar ese tipo de atención a los afectados, la evacuación de los mismos, la implementación de los albergues, cómo vamos a tratar albergues, ya en su momento hablaremos del tema de albergues, y también, lo más importante, la evacuación para reducción de pérdidas. El manejo de los desastres, hay 3 componentes importantes. Para mientras recordemos algo, el ciclo de los eventos adversos, ¿verdad? En el antes, la preparación, mitigación, durante el impacto propiamente de supervivencia y respuesta, que es a donde estamos ahora haciendo el énfasis de esos 3 componentes que vamos a ver en un momento determinado, y vamos a ver la parte del después, que será la rehabilitación y reconstrucción. En el antes de desastre sabemos que debemos de trabajar sobre planes de emergencia, mapas de mapeo de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos que en el antes de desastres, ya lo platicamos en su momento, prevenir, mitigar, preparar, alertar. Vamos a ver ese sistema de alerta-alarma, cómo lo vamos a constituir, cómo lo vamos a realizar. Durante el desastre, que es el tema que nos empieza a abordar en este momento, y cómo vamos a abordar ese desastre, hay actividades muy específicas en la respuesta. Dentro de ellas, la primera, no podemos atender víctimas si no las buscamos y las rescatamos. Entonces tiene que haber búsqueda y rescate de personas afectadas. Asistencia médica, por supuesto, para la población afectada, la evacuación de la población y el manejo del albergue y todo el manejo epidemiológico y médico dentro del albergue, dentro de esos alojamientos temporales, la seguridad y protección a los bienes de las personas, la evaluación preliminar de daños, que ya platicamos del tema en lo que se le dan, el estudio de daño y análisis de necesidades, el apoyo logístico y los sistemas de comunicación. Entonces, entrando en esta parte, vamos a entrar propiamente en la respuesta. En la respuesta, para poner una respuesta, vuelvo a repetir sobre esta importante cadena de la vida, ¿verdad? Desde la parte del primer respondiente comunitario, los servicios de atención hospitalaria y el servicio de atención hospitalaria en la parte final, vamos a tener una respuesta que tiene que ser coordinada, pronta, oportuna. ¿En qué nos basamos? Primero, ya vimos desglosado la temática, que es la evaluación de daño y análisis de necesidades. Hablamos que en las primeras horas del desastre, las acciones de socorro y recolección de información van de manera simultánea para cada sector, ¿verdad? Que ahí se le dan. Recordemos que hablamos de un EDAN primario, que es de 8 horas, 8-12 horas máximo, y un EDAN secundario que es a 24 horas, y luego para esto una toma de decisiones con la información que tenemos. Tiene que haber una central de comunicaciones. Ustedes ven esta diapositiva, podemos ver la fotografía de nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Ahí está el COE. Ustedes pueden observar que se encuentran diferentes cubículos donde hay computadora y un teléfono en cada cubículo. Ese se le asigna a cada institución, a cada organización. Por ejemplo, sector salud tiene el Seguro Social, tiene salud pública, sanidad militar. Cada uno tiene su diferente espacio, ¿verdad? Y están las diferentes zonas, estructura, vivienda, equipos de socorro y lo demás. ¿Y para qué nos sirve? Para estar haciendo las coordinaciones de apoyo que tienen que haber interinstitucionalmente. Pero si no hicimos un plan previo y ahí pretendemos ir a atender el desastre, ahí solamente vamos a darnos apoyo, no coordinación. Porque entonces en el momento veremos qué hacer. Si estamos coordinados, es porque anteriormente ya nos integramos,
e hicimos una unificación de procesos y de estándares. Entonces, esa central de comunicación, en este caso de un COE, ese es el eje de funcionamiento, el cual permite la coordinación, regulación y orientación de todas las actividades que vamos a realizar para poder prestar un servicio efectivo y cómo vamos a abordar el desastre. Recuerda que el abordaje del desastre es integral. Nosotros pensamos en la parte médica que nos compete, en la atención propiamente de la víctima, en la parte de salud, tanto mental como física, y en la parte social, que es una parte importante, pero para que eso se dé y para que no haya más daños dentro de ese desastre, por ejemplo una inundación, esa vigilancia epidemiológica que nos va a disminuir la posibilidad de brotes y la posibilidad de epidemias, también tenemos que ver alimentos, tenemos que ver agua, tenemos que ver las líneas vitales, sistemas de comunicación, o sea, sistema de educación, o sea, todo el proceso tiene que ser integral. Diferentes organizaciones e instituciones trabajando para esto. Para eso platicábamos en su momento también que tiene que haber lo que se llama un estado de salud. Vamos a hacer nuestra central de información y orientación en la salud, o sea, vamos a colocar nuestra sala situacional. En esta central vamos a generar la comunidad el acceso perdón, a la información y orientación en salud, involucrando elementos de educación, orientación y asesoría. Entonces nos damos cuenta que vamos con diferentes situaciones. Primero, evaluamos daños y análisis de necesidades. Luego, en las segundas cadenas de atención que vamos teniendo, en toda la parte propiamente de la atención del desastre, tiene que haber una central de comunicación, tiene que haber los diferentes centros de operaciones de emergencia, locales como un comando de incidentes, local en la comunidad, no en el comando de incidentes, sino que en un grupo de equipos, si es el alcalde, pues con el auxiliar del alcalde, los COE departamentales si son necesarios, los COE nacionales, y luego esa sala situacional que es donde va a estar fluyendo constantemente la información en la situación de salud para tomar las decisiones de qué nosotros vamos a hacer para poder atender a esta población. Luego tenemos la asistencia prehospitalaria. En esta, el desastre, la primera asistencia que recibe la población afectada proviene de ellos mismos. Se ha demostrado que aún en comunidades avanzadas en cuanto a sus países que son en desarrollo, pueden pasar hasta 72 horas sin recibir atención en la comunidad. Ejemplo típico con el Katrina en Estados Unidos, donde a pesar de los expertos que se supone son los estadounidenses, no pudieron atender adecuadamente su huracán, o mejor dicho, el efecto que produjo este huracán. Entonces, por eso es que hablamos tanto de la mochila de supervivencia de 72 horas, porque la comunidad tiene que estar entrenada. En nuestro medio en Guatemala no capacitamos primeros respondientes. La comunidad no sabe cómo atender emergencias básicas, ¿verdad? Cosas sencillas. Todo tiene que ir a un servicio de salud y eso hace que colapse el servicio de salud, que colapsen los servicios de socorro, porque tienen que atender todo. Si nosotros estuviéramos capacitados, o nosotros los médicos dentro de nuestras asociaciones, los que de pronto trabajan para bomberos o apoyan a bomberos, capacitar a los mismos bomberos, capacitar a nuestras comunidades por medio de las COCODES, COMUDES, alcaldes, para que la gente empiece a tomar un mejor concepto de esto y en el momento del desastre sea ayuda. No víctimas más, sino que víctima que se puede ayudar a sí mismo. Luego en esta asistencia prehospitalaria viene esa parte fundamental que es la parte de búsqueda y rescate. La valoración inicial, que el triage que estábamos hablando, y por supuesto no podemos olvidarnos de la salud mental. En un desastre el reto consiste en lograr los mejores resultados con los recursos disponibles. No podemos hablar de que no podemos atender porque no tenemos recursos. No, perdón, entre menos recursos tenemos, más tenemos que planificar. Por eso es que tenemos que tener planificación, preparación previo a una emergencia y un desastre. Por eso es que hablamos que esto exige planificación, organización, dirección y control. Por eso existen los comandos de incidentes, por eso los centros de operaciones de emergencia, para poder hacer esas cadenas de incidentes, esas cadenas de seguimiento que vamos a realizar para la atención del desastre. Estos preparativos de los servicios de salud para la atención de desastres van entonces orientados precisamente a esa respuesta planificada, coordinada, pronta y oportuna. Hablábamos de que cada desastre es único, va a producir diferentes riesgos, diferentes daños. Por eso lo puede afectar por múltiples razones. Hablábamos de esas cadenas que tienen que existir, que son las cadenas de intervención.
Y estas no son más que estructuras de tipo operativo que se van a establecer de acuerdo con entidades que prestan asistencia en los casos de desastres. Esta se constituye por varios eslabones. Los eslabones, el número 1, que es la primera estructura de mando de las cadenas de intervención con la figura del puesto de avanzada, que es prácticamente llegar al área de desastres, hacer el estudio del EDAN, montar el comando de incidentes y establecer necesidades de recursos con los que ya contamos en el área y qué recursos más necesitamos de apoyo. Luego viene el eslabón número 2, que es la segunda estructura. En esta segunda estructura, el mando de las cadenas de intervención lo configuran ese puesto de mando unificado, o sea, ese centro de comando de incidentes. Luego subimos a un eslabón 3, que el comité local de emergencia del municipio o municipios más cercanos, complementando las acciones en este eslabón, tomando decisiones estratégicas. Entonces, esos diferentes eslabones nos ayudan a abordar en diferentes niveles lo que sería esa respuesta coordinada, pronta y oportuna. Pero para que se den esos niveles de esas cadenas de intervención, estas tienen que ser realmente planificadas previamente. Tiene que estar montado todo el engranaje que permita que estas cadenas de intervención realmente sean funcionales. Dentro de esa cadena de intervención y todos esos procesos integrales que vamos a hacer, entra la parte médica. Y en la parte médica vamos a tener en las fases de los desastres. En las fases de los desastres tenemos 3 fases específicas: la fase de activación, la fase de realización y la fase de recuperación, que es la parte prehospitalaria. En la activación la vamos a dividir en 2 componentes: la notificación y la respuesta inicial. Entra a los servicios de emergencia la llamada donde activan de que hay un daño producido por el evento que se produjo, el cual produjo la emergencia o el desastre. Eso activa el servicio o el sistema de emergencia. Luego, con esa activación, la cabina de despacho, el centro regulador, regula todas sus unidades que tiene para establecer prioridades de clasificación. Deberíamos de tener ciertos estándares y protocolos y software que nos permitan poder estratificar y establecer triage desde la entrada de la llamada para saber qué unidad y qué tipo de unidad vamos a despachar a la emergencia. Ya en la escena hablamos de que esas cadenas de intervención hay una organización con un puesto de control o centro de comando de incidentes o sistema de comando de incidentes, como le queramos llamar. Entonces, vuelvo a repetir, 3 fases: activación, realización y recuperación. En la fase 1 de activación, notificación y respuesta inicial. Luego, hay 3 componentes dentro de la respuesta inicial, y estos componentes son búsqueda, rescate y atención de las víctimas. Por eso los llamamos cuerpos de socorro. Deberíamos, como en otros países, estar especializados. El bombero habla de bomberotecnia y el rescatista hace su rescate. El rescatista debe tener conceptos básicos como mínimo de atención de emergencia, porque si el paciente está atrapado y no se puede llegar a la parte paramédica, el tener por lo menos el inicio de qué hacer con la víctima. Aquí, obviamente, la atención propiamente de emergencia, que sería proporcionado por médicos y paramédicos de atención prehospitalaria. Yo sé que en nuestro país es bastante difícil pensar en que un médico atienda prehospitalariamente. Se hace, se está haciendo desde hace más de 20 años, pero no lo hacemos en una forma profesional, porque no tenemos todavía la especialidad de medicina de emergencia y mucho menos esa activación propia de la que es la atención prehospitalaria en desastres. De por sí, la parte prehospitalaria en sí no es solo las ambulancias, también son los servicios de emergencia fijos, como un centro de urgencias médicas, como un COM, un CAIMI, todos los demás en la parte de salud pública. Entonces, vuelvo a repetir, 3 componentes. Dentro de los 3 componentes, el primero es búsqueda, rescate y atención. Hacer esa búsqueda, rescate y atención, vamos a hacer la selección, movilización y transporte del paciente. Ahí es donde hacemos el triage primario para evaluar a quién atendemos primero, el triage secundario para la ronda de evacuación, a quién evacuamos primero y hacia dónde lo vamos a evacuar, o sea, hacia dónde lo vamos a transportar, dándole todo el soporte vital al paciente durante ese transporte. Y luego que el tratamiento definitivo final en la zona del siniestro, y el tratamiento final definitivo en lo que sería la emergencia del sistema hospitalario. Entonces nos damos cuenta que hablamos de esas 3 fases. Primero la de activación, segundo la de realización y por último la de recuperación. Ya atendimos, perfecto. Entonces lo recuperamos con 3 componentes.
evacuación de la zona, restauración de operaciones normales, o sea, volvemos como servicio de emergencia a hacer normalmente, y la evaluación. Dentro de eso es la salud mental. No solo a las víctimas y su familia, sino que algo que también lamentablemente no hacemos en nuestro país, como es la atención a la salud mental de quienes atendemos los desastres. Si no, continuamos por mucho tiempo con problemas de estrés postraumático producido por esta atención de los desastres. ¿Verdad? Tenemos que dar soporte emocional a las víctimas y sus familias, soporte emocional a quien atiende el desastre, atención hospitalaria, que sería la siguiente parte, y dentro de esto la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica se hace en el prehospitalario, en los albergues y en el ámbito hospitalario. Ahí vamos a hacer también la gestión del saneamiento ambiental, donde vamos a ver que esté todo lo posible en lo que es el manejo de excretas, residuos sólidos, toda la parte de drenajes y todo lo que tiene que ver con saneamiento básico de higiene, la parte de los sistemas de agua que no se hayan contaminado, que podamos tener agua de consumo humano segura, la disposición de los residuos de sólidos y excretas y el control de vectores, que es una parte fundamental en desastres. Lamentablemente en muchos desastres van a haber muertos. Tenemos que a esos fallecidos establecer morgues temporales, el proceso del manejo del desastre en tópicos básicos como son la parte legal, el reconocimiento de las personas antes de ser enterradas, una parte fundamental que dejamos muchas veces por un lado, que es la parte cultural, la parte religiosa y las costumbres de la parte social, y el luto, que es una parte fundamental en ese trauma que se tiene después de un desastre. Ahí vemos un ejemplo en la diapositiva que ustedes están viendo. Este es un ejemplo de un hospital en Haití, donde ven ustedes que colapsó de tal forma al no estar preparados, que las víctimas de heridas, las víctimas lesionadas, estaban atendiéndose inclusive en los patios del hospital, pero lamentablemente entre las propias víctimas, cadáveres. ¿Verdad? Son cosas que tienen, no solo por salud mental, por muchas situaciones, que ser manejadas óptimamente. Entonces, en un desastre, el reto consiste en lograr los mejores resultados con los recursos disponibles. Si se dan cuenta, lo he repetido 3 veces en la presentación. Es un desastre, el reto consiste en lograr los mejores resultados con los recursos disponibles. O sea, no tener recursos no es excusa. Por supuesto, se planifica mejor con recursos que planificar sin recursos, pero eso no es ninguna excusa, ¿verdad? Para poder tener una buena planificación y una buena organización. Por eso repetimos que eso exige planificación, organización, dirección y control. Y luego viene la parte importante, que son la parte de los hospitales, ¿verdad? Donde se requiere que cada uno tenga su propio plan, tanto para la atención externa como para la atención interna, o sea, un plan de desastres interno y externo. Interno para quienes van a llegar y externos para quienes van a, externos para quienes van a llegar e internos para la atención de daños que pueda sufrir el propio hospital, con diferentes niveles de planes, ¿verdad? Los planes tipo A, tipo B y tipo C. La capacidad de recepción de un hospital no solo está vinculada a las camas disponibles, sino también a su capacidad para prestar atención médica. Un hospital debería diariamente mantener ese proceso, saber cuántas personas tiene hospitalizadas, qué tipo de personas son, quiénes se movilizan por su cuenta, quiénes no se movilizan por su cuenta. Si tengo 5 enfermeras en un servicio, quienes en un momento de atención de desastres en la emergencia tienen que ir a apoyar a la emergencia. Si el hospital fue superado, ¿cómo se va a activar el sistema para que las personas que están de descanso tengan que llegar a apoyar al hospital? Y todos esos procesos que tenemos que ver. ¿Qué pacientes pueden ser egresados de intensivo a intermedios, de intermedios a encamamiento general, de encamamiento general poderlos sacar a su casa? ¿Para qué? Con la finalidad de poder tener camas disponibles para los lesionados que tenemos según el desastre. Dependiendo del tipo de siniestro que sea, puede ser un gran número de politraumatizados, ¿verdad? Que dependen de la capacidad quirúrgica, en una parte bien importante de la terapia intensiva del hospital. Estoy hablando un poquito rápido de este tema porque va a haber una temática más adelante, entonces específicamente el manejo hospitalario para desastres. Pero, por ejemplo, para establecer qué tan eficiente puedo ser para atención de pacientes, por ejemplo, quirúrgicos con trauma,
hay una fórmula que habla del número de quirófanos por 7 partido 4, y eso nos establece qué capacidad tengo de poder atender cirugías en pacientes de trauma por la emergencia o el desastre. También tenemos el RAC, que no es más que la recepción, acogida y clasificación. La recepción es el momento en el cual se establece la primera relación entre la asistencial, entre la víctima y quienes lo van a atender. La acogida es esta forma en cómo vamos a relacionarnos con el paciente, y la clasificación para establecer hacia dónde voy a derivar al paciente, ¿verdad? Hacia mi área roja, mi área verde, amarilla, negra. Es más, el hospital dentro de su plan debería establecer en la emergencia hasta dónde, para dónde puede expandirse, dónde puedo colocar diferentes ámbitos de los diferentes códigos para poder atender. Luego tenemos, ¿verdad?, esa parte de la zona del impacto, veamos, donde primero hacemos búsqueda y rescate, luego hacemos el triage con la estabilización y evacuación, el control de tránsito y el tratamiento final en la organización hospitalaria. En esa diapositiva que ustedes ven ahora pueden establecer entonces todo ese proceso desde la zona del impacto hasta la llegada al servicio hospitalario. Y luego, un después, ¿verdad?, coordinamos los sistemas de atención a las víctimas, la red de servicio, higiene ambiental, que el manejo de cadáveres, que también es un tema que vamos a abordar en 2 semanas, la coordinación de evaluación del daño, análisis de necesidades, que eso es del inicio, participación en reuniones de evaluación y coordinación, ¿verdad? Hay que evaluar los planes de desastre, si fueron planes de desastres que realmente pudimos atender bien a las víctimas, y si no, ¿por qué no las pudimos atender? Las coordinaciones, cómo estuvo el apoyo logístico, la rehabilitación y reconstrucción, la evaluación de la respuesta integral. Hay algo que se llama normalización vital, y la normalización vital no es más que la rapidez con la que un servicio de salud puede regresar a dar una atención de emergencia normal, como generalmente se hace. Entre más rápido logramos regresar a esa normalización vital, eso demuestra mayor eficiencia y eficacia del servicio de salud para atención de emergencias y desastres. Y luego de todo eso, pues vamos a pasar a esa etapa de recuperación. Aquí se instauran medidas que inician el proceso de restablecimiento de condiciones de la vida normal de una comunidad afectada por el desastre. Aquí vamos a tener la rehabilitación y la reconstrucción, que ya platicamos en su momento. Vamos a ver algunos productos como resumen del evento, novedades y otras fuentes de información, donaciones y medicamentos, salud mental, cooperación internacional, que ya el ingeniero Castillo tuvo la oportunidad de tocarnos el tema anteriormente, los servicios de salud como hospitales, centros y otros, salud y ambiente, entre otras. Todo en Guatemala es bello, entre esto veamos nuestras bellezas naturales y respetando la forma de pensar de cada quien. Pienso que nosotros llevamos nuestro timón, pero siempre hay alguien atrás de nosotros que lleva ese timón para podernos llevar hacia un mejor puerto, y en este caso darnos esa capacidad a nosotros para poder en un momento determinado tener una mejor capacidad tanto física, mental como profesional para atender mejor a nuestras víctimas, a nuestros pacientes, a nuestros heridos, que es precisamente el punto medular por lo que somos médicos, por lo que nos dedicamos a esto, y por la importancia de nosotros que insistir en que debemos todos empezar a prepararnos para poder apoyar en la prevención y en la atención de desastres en nuestro país. Con eso estaríamos terminando nuestra temática de hoy. Reiteramos el problema por el cual nuevamente no nos podemos enlazar a México. Lo intentaremos el próximo martes, pero si en caso dado no se puede, proporcionaremos el tema para que ese tema no se quede en el limbo y no empecemos a mezclar diferentes temáticas en este tipo de exposiciones. Esperando se puedan estar estimulando a poder seguir este diplomado, poderlo continuar, y con esto están los 2 objetivos primordiales. Uno, concientizando a la importancia que tenemos los médicos en el desastre, en los desastres, no solo si no hay hacerlos, no, ¿verdad?, en los desastres para atenderlos, y la parte importante de formarnos y capacitarnos en la temática. Que Dios me los bendiga, que tengan una buena noche, y gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy, tarde noche de hoy. Y si tienen algunas preguntas, estamos para resolverlas, y reitero, si hay sugerencias para la mejora continua de este diplomado, también será bienvenido y agradecido. Dios me los bendiga, que tengan buena noche.